Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Involúcrate. Mi nombre es Israel Alonso y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde de jueves aquí a su estación Radio UPG, su estación favorita en donde nos hacen el favor de sintonizarnos. Como cada jueves vamos a estar hablando en Involúcrate sobre aquello que nos ayuda a hacer conciencia social y al mismo tiempo una participación ciudadana. Y bueno, pues aquí en Radio UPG tenemos una gran variedad de programas para todo el público, para toda la familia, para todo el auditorio. Y te invitamos a que nos sintonices, a que nos escuches y a que veas nuestra cartelera para que veas las opciones que tenemos para llegar a ti. El objetivo es que tú estés escuchando y estés viendo nuestros programas para que estés aprendiendo cada vez más. Recuerda que siempre estamos en un continuo aprendizaje. Esa es la vida. Y el día de hoy agradezco a la Universidad Pedro de Gante que nos da este espacio para poder comunicarnos, llegar ante ustedes. A su rector, el licenciado contador público Fernando Garza, al licenciado Enrique Sánchez, director de la cabina, quienes nos abren este espacio. Y bueno, pues les decía que en la diversidad de programas que tenemos aquí en Radio UPG, hemos traído este programa que es Involúcrate, que tenemos ya aproximadamente 2 meses llegando hasta ustedes. Los jueves de 5 a 6 tenemos una cita, los sigo esperando y los sigo invitando. Nos pueden sintonizar, nos pueden seguir a través de Facebook como Radio UPG. Ahorita estamos en Facebook Live en vivo y de hecho ya voy a compartir en mis redes sociales a ver quién nos puede sintonizar por ahí. Y bueno, también pueden sintonizarnos en lo que viene siendo YouTube, también como Radio UPG. Son las dos redes sociales que nos pueden sintonizar con este nombre, como Radio UPG, pero en Twitter e Instagram, en ambas nos pueden estar siguiendo como Radio UPG Oficial. Ahorita vamos a transmitir aquí, vamos a compartir en nuestras redes sociales, vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar para conocer lo que es la conformación de nuestro poder o de los poderes de la unión en nuestra sociedad, lo cual es importantísimo y es súper necesario conocer. Son temas de secundaria, temas muy básicos, tal vez ya se nos olvidaron. Y bueno, pues hoy vamos a hablarlo de un punto de vista en donde seamos un poco más educativos. En este punto de vista educativos, pues vamos a hablar de cómo es que se divide el poder en México. Vamos a hablar de algo básico de cómo es la ciencia política dentro de nuestro país, y es algo pues interesantísimo y es algo súper necesario conocer, porque pues somos seres sociales, somos seres que estamos dentro de un espacio, en un entorno, y si nosotros nos aislamos de este tipo de acciones y de este tipo de decisiones, pues lo que va a terminar pasando va a ser que vamos a dejar en manos de otros nuestras decisiones y vamos a dejar en manos de otros nuestro futuro o el futuro de nuestra sociedad. ¿Sale? Y bueno, pues esto es Involúcrate, en donde vamos a estar hablando ya a partir de ahora un poquito más de acción social, y vamos a estar hablando un poquito más de de lo que es la participación ciudadana. Como bien recuerdan, al principio de esta transmisión, o al principio, perdón, de este programa, hace ya, les digo, cerca de 2 meses, pues estábamos hablando de desarrollo humano y seguiremos hablando de desarrollo humano en su momento. Estábamos hablando principalmente todo lo que es también de superación personal, ya que pues estamos conscientes que no podemos hablar de una participación ciudadana si no tenemos en nosotros primero esa actitud positiva y ese convencimiento de que nosotros podemos llegar y podemos crear esos cambios que necesita nuestra comunidad. Este programa es 100% libre de propagandas, es 100% ajeno a tratar de influir en algo, es 100% educativo. Vaya que la educación va más allá de una libreta, vaya que la educación va más allá de un lápiz o un instrumento. La educación es la preparación en formación de valores, la preparación del hombre para la vida, así lo decía José Martí, la preparación del hombre para la vida. Y llevamos una vida social, llevamos una vida en donde tenemos que incluirnos y apoyarnos unos con otros. Bien, esto es Involúcrate. Les digo, les mencionaba al principio, cuando lleguemos a una segunda etapa por ahí del mes de septiembre, aproximadamente ya llegando a octubre, pues vamos a hablar un poquito más de lo que es la participación ciudadana. Y hoy inicia ya, hoy estamos ya en vísperas de lo que es el año electoral, lo que es el proceso electoral, vamos iniciando, tenemos apenas
2 días, 3 días, inició el lunes 7 de septiembre, el año electoral. Esto indica que ya se acercan las fechas en donde se empieza a hablar de decisiones electorales, se empieza a hablar de decisiones ciudadanas, en donde se empieza a hablar de la interacción y la necesidad de participar cada uno de nosotros. Aunque cierto es, y siempre lo he dicho, que también no seamos ciudadanos nada más de cada 3 años, que seamos ciudadanos de 365 días, como el eslogan que tiene la Comisión Estatal Electoral, o también seamos mejores habitantes, mejores ciudadanos y menos habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos ciudadanos que nos comprometamos con nuestra sociedad y con nuestra comunidad en el día a día, siempre, en todo momento, para estar siempre, siempre en un mejor ambiente de paz, en un mejor ambiente de tranquilidad, y pues lo que nos interesa a todos y lo que nos conviene a todos y lo que todos deseamos, crecer como comunidad, crecer como sociedad, en el aumento de los valores, en el aumento del fortalecimiento de la sociedad, en esta parte que le llamamos también por ahí la reconstrucción del tejido social y todo aquello que va de la mano hacia pues una mejor comunidad, que es lo que a todos nos interesa, es lo que todos queremos lograr y todos queremos desear. Un mejor ambiente para vivir todos, para poder vivir armoniosamente y para poder vivir en una tranquilidad, donde como sociedad tengamos la seguridad de que todo va a ir marchando conforme a nuestras propias decisiones. Importantísimo. Pero si no me involucro yo, si no te involucras tú, si no se involucra cada uno de nosotros, entonces ¿cómo nos vamos a involucrar o cómo vamos a poder llegar a este cambio? Por eso es la necesidad de estos temas, por eso la necesidad de estos asuntos, y por eso mi invitación: involúcrate a participar activamente dentro de la sociedad. Muy bien. Y bueno, pues vamos a estar también con los días trayendo ahí varios invitados, activistas sociales, participación, personas que nos ayudan y que nos enseñan y que nos van a mostrar las diferentes opciones que hay. También esperemos que se levante la pandemia. También por la pandemia nos hemos visto un poquito cortos en los invitados. Tenemos ahí una lista y una variedad que están dispuestos a colaborar con nosotros para poder aportar sus experiencias y sus vivencias. Y bueno, también ya en su momento pues veríamos variedad de involucrarnos en otros aspectos, en la vida de la ciudad. Hay actividades deportivas, hay actividades del arte. Yo les digo que una vez alguien me dijo, es que el arte es solamente para personas que a lo mejor tienen un recurso posible alto. Le digo, no, el arte está tan cerca de nosotros porque todos podemos llegar a ser artistas. El arte es crear, el arte es formar, el arte es hacer algo nuevo. Entonces, el arte, todos podemos llegar a hacer esta parte de arte en donde podemos llevar a cabo nuestra imaginación, explotar nuestra imaginación, y podemos conquistar grandes sueños, conquistar grandes logros y grandes metas. ¿Sale? Bueno, entonces todo esto viene como que en esta parte ya casi segunda temporada del programa, o en esta temporada en donde vamos a ir aumentando este tipo de temas. Seguimos en la misma línea. Involúcrate. Hoy voy a hablarles de un tema importantísimo, un tema muy necesario en la vida social, en la vida de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad, que es la división de poderes, y que es saber cómo se encuentra el poder gubernamental en México, ¿sí? Es un tema de secundaria, les decía hace ahorita, son temas de secundaria. Yo recuerdo que hace unos ayeres, no muchos, a mí me lo enseñaban en la secundaria. Nunca se me olvidó, y yo creo que por eso me empezó a gustar la vida social, la vida política, y bueno, pues la vida de nuestro país, ¿no? O lo que va hacia ese camino, hacia ese enfoque. Como algunos ya lo saben, algunos lo hemos platicado, actualmente mi colaboración en la sociedad es dentro del Instituto Nacional Electoral, en el INE, como consejero ciudadano, para buscar que todo el proceso, como consejero, un ciudadano que busque que todo el proceso se haga conforme a la ley y se haga conforme a la voluntad de la ciudadanía. Ese es nuestro papel, buscar principalmente la participación ciudadana, la inclusión. La inclusión para nosotros es demasiado importante, porque la voz de todos cuenta, la voz de todos es importante, y todos tenemos el mismo derecho a ser escuchados, todos tenemos el mismo derecho a que sean respetadas nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Sale? Y bueno, pues el día de hoy les digo, voy a hablar de este tema, que tenemos que ver primeramente cómo se encuentra organizado el poder en nuestro país. Tenemos que ver diferentes tipos de gobiernos. Voy a mencionarlos rapidito, no me voy a hacer énfasis en esto, tal vez en un futuro más adelante hablemos a
avanzado o profundamente sobre los tipos de gobiernos que existen en el mundo, seguramente has escuchado tú que dicen, es que en aquel país sí sucede esto, o en aquel país no sucede aquello, ¿sí? O en aquel lugar, si hubiera sucedido esto, en aquel lugar si hubieran actuado de esta manera o no hubieran actuado, o seguramente has convivido con alguien de otro país, no muy lejos de nuestros vecinos, Estados Unidos, que incluso ellos tienen un sistema electoral diferente al de nosotros. Fíjense, estamos aquí a 3 horas de ellos, bueno, aquí en la zona de Monterrey, estamos a 3 horas, 4 horas, y ellos tienen otro sistema electoral y un sistema democrático diferente, pero a fin de cuentas es democracia porque es avalado por su constitución y por sus reglamentos desde hace mucho tiempo. Entonces seguramente has escuchado que se cae en este punto y que se cae en estos asuntos, ¿no? Seguramente has escuchado que dicen, bueno, es que ya no sucede esto, ya sucede esto, o ya sucede aquello, ¿no? O a la inversa es que, ¿por qué se dio este resultado ya si el resultado aquí hubiera sido por otro lado? Bueno, porque cada país es soberano y cada país tiene libertad de decidir y de elegir libremente el tipo de gobierno que prefiera. Y existen muchos tipos de gobierno en el mundo, existen varios, existen monarquías constitucionales y parlamentarias, en donde a fin de cuentas hay un rey que es el que está dirigiendo, que es el que está organizando, que es como un supervisor mayor. Sin embargo, se va a sujetar a una constitución, por eso es una monarquía constitucional. La que termina ordenando es la constitución, y el que termina dirigiéndola y el que termina vigilando que se cumpla, pues termina siendo el rey, ¿no? Entonces las reglas son diferentes, la cantidad de partidos políticos es diferente, en algunos países no hay partidos políticos porque es una elección abierta a ciudadanía, y bueno, eso se da mucho en la parte de Europa porque tenemos que partir del punto histórico en donde ellos, los europeos, ya tenían consolidados sus gobiernos e incluso ya tenían consolidados sus sistemas antes de nuestra era, o como algunos conocen, antes de Cristo. Ya existían consolidados. Recuerden que el Imperio Romano y el Imperio Otomano el Imperio Romano era antes de Cristo, entonces ya existía una consolidación, ya existía un tipo de gobierno específico, ya existía cargos de gobierno como los senadores, como el gobernador, ya existían diferentes cargos de gobierno. Por lo mismo, en sus costumbres y sus tradiciones deciden apegarse a sus lineamientos, lo cual es muy válido, ¿no? Y existe por ese lado, por otro lado también existe lo que se llama socialdemocracia, en donde existe la democracia, existe el pluralismo entre todos, pero también existe una democracia como una característica que va a existir en todo momento, y que si el pueblo así lo pide, se puede someter a una revocación de mandato en cualquier momento, o una revocación de quitar al presidente, ¿no? Entonces existen diferentes, y el que nosotros tenemos es la república. En una república nosotros hablamos que somos un país libre, soberano en nuestras decisiones, que no tenemos que andarle pidiendo permiso a otro país. Oye, España, ¿me das permiso de esto? Pues no. Oye, Estados Unidos, ¿me das permiso? Pues no. Somos libres dentro de nuestro territorio, somos soberanos, y en esa acción, o en ese renglón, en esa línea, es que nosotros tenemos la libertad y tenemos la capacidad de poder elegir a nuestros gobernantes, de elegir como mejor nos parezca. Y eso se logró gracias a la independencia de México. Que recuerden que cuando se independiza México, por ahí que realmente la independencia sea en el 821, aunque la guerra empieza en el 810, se conquista y se consuma hasta el 1821, y bueno, se deja establecido que haya una república. Quiere decir que ahora sea una democracia directa, que ahora sea la voz del gobernante, que ahora sea la voz del pueblo, perdón, la que elija, quite y ponga a los gobernantes. Eso es algo que te lleva a hablar sobre una democracia, ¿sale? Y bueno, se habla de libertades, se habla de oportunidad de crecer, se habla de oportunidad de estar avanzando, y se habla de oportunidad de decidir, incluso de cambiar las leyes dentro de nuestros territorios a como nos sea mejor y nos sea conveniente dentro del territorio. Y en la república existen algo que le llamamos contrapeso. En el contrapeso es el otro lado de la balanza, que va a hacer que la balanza no se incline solo hacia un lado, que no se incline solamente hacia un extremo, para que no vaya a tratar, o para que no vaya a eliminar, o para que no vaya a afectar y a ser superpoderosa, o a tener supremacía, y a dejar a un lado a la oposición, ¿no? Y por eso existe el contrapeso. El contrapeso no es otra cosa más que decir, me pongo del otro lado de la balanza,
para que el poder y la toma de decisiones esté equilibrado y todos juntos podamos llegar a acuerdos y llegar a cosas que nos permitan crecer como sociedad. Eso existe en la república, por eso el poder se divide en tres, que es el poder tripartita. El poder tripartita, que viene siendo el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, en donde ninguno tiene más atribución que otro, en donde quien manda a esos tres poderes y quien ordena el estatuto de esos tres poderes se llama Constitución. Y la Constitución, algunos la llaman Carta Magna, no es otra cosa más que la voluntad general que se expresó y que se imprimió para poder poner las reglas dentro de nuestro país. Eso es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y en este tipo de país, en estos países como la República, la Constitución es la que manda. Las leyes son las que mandan. Pero en esa Constitución también se establece cómo es que tienen que ser las reglas para que se pueda cumplir la misma Constitución. O sea, cómo se lee la Constitución por sí misma. Entonces, existen estos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sale? Y en estos tres poderes, el ejecutivo, lo primero lo vemos encabezado o dirigido por el presidente de la República. Antes, el legislativo son los diputados y los senadores, y el judicial son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de donde va a desprender la carrera judicial. ¿Cuál es la función de cada uno? Lo vamos a ir viendo ahorita. Antes de entrar en detalle con esto o entrar en contexto con esto, quiero que ustedes vean lo que les acabo de decir ahorita. La Constitución se lee por sí misma. La Constitución puede ayudarte a entenderte por sí mismo. El 49 constitucional, voy a hablarles algunos artículos constitucionales como marco jurídico, porque si yo no sustento con leyes y con reglas, entonces pues estaría hablando nada más al aire, ¿no? Y aquí lo importante es que tú sepas por qué es importante saberlo y los marcos que nos delimitan. La Constitución lo que te dice es, a ver, 49 constitucional, ¿sí? Lo que te dice es: el poder de la Unión se va a dividir en tres, y estos son los tres poderes, los que te acabo de decir ahorita: ejecutivo, legislativo y judicial. Ok. Y te dice: y ninguno de los tres poderes es superior a otro, y ninguno de los tres poderes puede ser ocupado, y no puede una sola persona ocupar dos poderes al mismo tiempo. Y luego te dice: el ejecutivo va a recaer en una sola persona, por eso nada más hay presidente, por eso no hay vicepresidente, ¿sí? Porque el ejecutivo solo va a recaer en una sola persona. El legislativo es el que tiene la voluntad del pueblo para poder hacer y crear las leyes en una categoría que le llama representatividad. Somos una república representativa, y en la representatividad nosotros le damos la representación a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, para que ellos sean los que hagan las leyes, para que ellos sean los que hagan las labores que yo te les voy a decir cuáles son: aprobar el presupuesto, hacer las leyes, modificarlas, aprobar ciertas cosas que tienen a su alcance. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esto, señores, y que me sintonice por aquí, la importancia que es saber cómo es que la ley va marcando esto, para que nosotros nos involucremos, sepamos de qué se trata, cómo es que se interpreta, y al mismo tiempo, cuando ejerzamos nuestro derecho al voto y nuestro derecho a elegir, lo hagamos de una manera responsable y de una manera consciente y madura. Ahí está el involucramiento de la sociedad: involucrarnos y ser parte. Porque si yo dejo que otro lo haga, pues entonces va a ser un problema mayor. Ahorita les voy a poner un ejemplo que vi por ahí circulando. Les voy a poner un ejemplo de cómo es que si alguien le deja la decisión a otro, pues entonces termina yéndose, se puede terminar yendo esto por otro lado, porque a fin de cuentas entra la decisión de las mayorías, que es la democracia. La democracia no es otra cosa más que la decisión de las mayorías. Pero bueno, entonces estábamos hablando de los poderes. Estamos hablando que el 49 constitucional nos da margen a eso, y también nos hablamos, por ejemplo, que en el 40 y 41 constitucional nos dicen que en la república, fíjense bien, se va a constituir por 32 estados libres y soberanos. Libres y soberanos en sus territorios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado de la federación, o de los 32 estados que conocemos dentro de nuestro país,
se está hablando justamente que cada estado, ¿sí?, tiene su libertad y tiene sus propias reglas y tiene su propia constitución internamente para temas locales. Y es ahí cuando se hace la constitución y se empieza a separar las tareas. A ver, al municipio le toca esto, al estado le toca esto y a la federación le toca esto, ¿sale? ¿Quieres saber qué le toca al municipio? Visita el 115 constitucional para que veas que es todo lo territorial, ¿ok? Y el municipio es libre y tiene su reglamento y va a hacer lo que a él le corresponda, ¿sí? ¿Qué es lo del municipio? Lo territorial, ¿va? ¿Ok? ¿A qué se refiere? Alumbrado público, se refiere a baches, se refiere a mantenimiento de las plazas, ¿sí? Se refiere a todo lo que es lo territorial, lo que es lo del campo, lo de las cuadras, lo de la calle, ¿sí? Eso es la tarea del municipio. Eso es la tarea del municipio. Y esto es importante saberlo porque de repente me ha tocado gente que ha andado así en campo y hay gente que dice, no, es que hay baches porque los diputados y porque el gobernador y porque esto y porque las lámparas no jalan y empezamos a hacer un serial bien bonito de contenidos que ya nos fuimos por otro lado. Hay que ver qué es lo que le toca a cada quien. Esa es la importancia del tema de hoy. ¿Qué es lo que le toca a cada gobernante para nosotros exigir nuestros resultados? Más adelante vamos a estar trayendo invitados. Hay una ley muy buena que me gusta mucho, se llama la Ley de Participación Ciudadana, aquí en el Estado de Nuevo León la tenemos, en donde si nosotros como ciudadanos nos reunimos y nos juntamos, por ejemplo, yo junto a mis vecinos, y mis vecinos en su mayoría tienen pagado su impuesto predial y contribuyen en su normalidad, entre todos podemos ir a hacerle una petición específica a nuestro alcalde. Oye alcalde, oiga alcaldesa, según sea, ¿verdad? Queremos unos bordos, o queremos esto, o queremos lo otro, porque es la necesidad específica de nosotros, ¿sí? Por eso nos reunimos todos. Eso es la participación ciudadana, en donde todos estamos contribuyendo, estamos colaborando. Yo te contribuí, yo te pagué, ¿sí? A ver, ahora tú cúmpleme. Por eso nos estamos organizando pacíficamente, ¿sale? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante con personal también experto en temas de participación ciudadana y en temas de leyes en estos rubros. Entonces, les decía que estábamos hablando de qué es lo que le corresponde a cada quien. Y luego a veces no conocemos, andamos yéndonos por otro lado. Muy bien. Entonces, los estados tienen en su división de poderes, tienen los estados la facultad y tienen la posibilidad de decir qué es lo que les corresponde. Y los estados tienen dentro de sí mismos poner sus reglas internas en base a sus usos y costumbres. Próxima semana vamos a estar hablando de cómo se llaman los procesos electorales en comunidades indígenas y en otros lugares. En base a usos y costumbres. Y en base a sus usos y costumbres, por eso dices, es que esta acción en tal estado, en Chiapas, por ejemplo, por decir uno, no me consta que sea Chiapas, Tabasco o en el norte, en Baja California, no se considera así, o sí se considera así, ¿sí? Por ejemplo, te pongo uno así rapidito, que no, para no desviarme del tema, ¿no? El delito de difamación, aquí en Nuevo León lo tenemos ahorita todavía bajo el corte penal. Alguien es difamado, puede meterse en problemas penales. En otros estados es delito, es un aspecto civil, en donde, bueno, ya es cuestión de disculpa pública y una reparación del daño. Entonces, así hay diversas cosas porque cada estado es libre y soberano referente a su necesidad, ¿ok? Por eso cada gobernador tiene sus atribuciones y tiene sus reglamentos y puede tener sus horarios y no es necesario que esté rindiéndole cuentas al presidente ni que esté pidiéndole permiso, porque el gobernador es libre y soberano. Pero se han repartido una serie de tareas para decir, a ver, tu federación, que es el encabezado del presidente, te toca esto. ¿Qué le toca? Salud, le toca todo lo que es educación, fomento del empleo, economía, le toca todo lo que es lo macro, todo lo que es lo general para que la sociedad viva bien. Entonces, si nos vamos ya a los marcos constitucionales, ya por ahí del 50, artículo 50 constitucional, empezamos a hablar del poder legislativo. Y ya por ahí del 80 empezamos a hablar del poder ejecutivo, que es el presidente de la República. Ahora, ¿cuál es la función y cuál es la tarea del presidente de la República? Justamente buscar el bien para la sociedad. Buscar el bien para que la sociedad viva a gusto, para que a la sociedad le alcance con lo que tiene, para que a la sociedad pueda estar en paz y pueda tener una seguridad
de que cuando va a trabajar y regresa de trabajar pueda tener economía, le alcance cuando va a comprar la despensa, tenga trabajo, que el egresado que sale de la universidad o de su escuela tenga la posibilidad de encontrar un trabajo. Esa es la función del presidente. Buscar por la salud de la sociedad y buscar justamente para que a las personas no les falte nada. Esa es la función del poder ejecutivo. Ejecutar además de ello la ley. Por eso cuando el presidente toma protesta dice: prometo cumplir y hacer cumplir la ley. O sea, ejecutarla, ponerla en práctica. Que se haga cumplir la ley. Para que se prevalezca un concepto que todos le llamamos, que no me voy a meter en esto, pero quiero que lo investigues tú, te lo encargo de tarea o te lo pido que lo busques: Estado de Derecho, en donde una sociedad, un país esté viviendo bajo el derecho y bajo las leyes. Entonces se habla justamente de que el presidente tiene que ejecutar la ley. Es el ejecutivo. Tiene que hacer que se cumpla la ley. Pero el presidente, ojo señores, no está para cambiar la ley. Él no puede cambiarla nada más así. Y ningún presidente en México ha tenido la atribución directa por la Constitución de llegar a decir: a ver, a mí no me gusta, cámbialo y quítalo. ¿Sí? Esa es una función del poder legislativo. Sin embargo, el presidente sí tiene facultades para mandar una iniciativa y decir: a ver, diputados, a ver, legislativos, yo propongo que se cambie esto o que se cambie aquello. Pero el presidente así abiertamente no lo cambia. Hay que poner las cosas en su lugar y poner los puntos a las IES, dice por ahí. Acomodar las cosas en cada lugar. Entonces, cuando nosotros escuchamos debates presidenciales o en su defecto de gobernadores, porque también son ejecutivos, pero en sus estados, debemos escuchar y debemos concentrarnos en que ese candidato a gobernador o a presidente, porque en su momento lo van a hacer cada uno, se concentre en decirle a la gente cómo es que le va a alcanzar, cómo es que va a vivir más a gusto, cómo es que va a tener más trabajo, cómo es que va a tener un sistema de salud para la gente, para ellos, para su familia. Caso del presidente, que se refiere ya a lo que es también la vivienda y la seguridad social, porque la seguridad social no solo es el ir al médico y ya, también es la seguridad de que ante la sociedad tengo mi estabilidad o estoy tranquilo porque tengo mi domicilio, mi casa, mi propiedad particular. Entonces, si yo me voy a ese tipo de cosas, la tarea del presidente justamente es esa: que se encargue que desde el Ejecutivo, como jefe del Estado, cumpla la ley y haga que se cumpla la ley. ¿Sí? Esa es la función del presidente. Por otro lado, está también la función del poder legislativo, que son los diputados y los senadores. ¿Por qué dos figuras? Miren, los senadores ya existían antes de Cristo, antes de nuestra era. 300 años antes de Cristo, ¿no? Es más, 600 años antes de Cristo. Recuerden que Sócrates muere en el año 399 antes de Cristo y lo matan justamente cuando lo llevan ante los senadores. E incluso personajes históricos como Jesús, también se habla que estuvo, bueno, Jesús no, Pablo estuvo ante los senadores. Entonces ya existía el cargo de senador de la República, que venía desde los romanos. Y ellos eran los que se encargaban de organizar la ley, de hacer la ley y de presentársela al emperador, al rey. Entonces la función del senador justamente es reunirse el grupo posible o el más grupo posible para que entre todos haya acuerdos y haya esos contrapesos de mirar los otros lados del dado o el otro lado de la moneda, porque si no todo sería impositivo 100%. Que todos estemos aportando y que todos los senadores estén aportando para poder sacar las reglas. Entonces, ¿por qué en México hay dos figuras? Porque se encargan de tareas diferentes. Porque como son la representación ciudadana, lo que hacen es distribuirse las tareas y buscar lo mejor a favor de la sociedad. Y repito lo que dije hace ratito y lo vuelvo a confirmar. Al decir que México es un país libre y soberano y que existe una democracia, hablamos de una cualidad llamada representatividad.
Y en esa representatividad, yo ciudadano, tú ciudadano, cualquier ciudadano le deja a su representado la capacidad de tomar decisiones por mí. ¿Sí? Le deja a su representante, perdón. Le dejo a mi representante, a mi diputado o a mi senador, porque se encargan de tareas diferentes, ahorita vamos a ver cuáles son. Le dejo la capacidad de que decida por mí. Él es mi representante, es como mi abogado. Confié en él para que hiciera estas leyes, o esto bien, o esto mal. ¿Cuál es la tarea de cada uno de ellos? Para irme rapidito, porque yo sé que después van a ir saliendo más temas. Si tienen dudas o preguntas, escríbanos aquí en el chat para poder despejarles. Recuerden que también tenemos teléfonos en cabina, no se los dije, no se los dije al principio. 81 86 03 3602 y terminación 03. Y bueno, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? El diputado, ¿qué hace el diputado? El diputado es el representante de la ciudadanía. Nuestro país se divide en 300 distritos federales, electorales federales. Cada distrito federal tiene alrededor de 500,000 de votantes. ¿Por qué digo alrededor? Porque cambia por la cantidad según el estado. 450,000 a 500,000 votantes. Y cada distrito federal tiene, ahora son votantes, no son personas, no son habitantes, son ciudadanos votantes. Cuando se adquiere el requisito ciudadano, al menos en el aspecto político, se habla de un ciudadano alguien que tiene ya más de 18 años, que puede elegir su voto ciudadano. Habitantes somos todos los que vivimos, ciudadanos son los que tienen ya más de 18 años. Entonces, se tiene de 450,000 a 500,000 ciudadanos o personas que pueden votar. Y cada estado, según sea su representación, tiene esta parte de los candidatos y de distritos electorales. México está dividido en 300 distritos electorales que de una manera u otra son contrapesos y que son representantes de la misma ciudadanía. En Nuevo León tenemos 12 distritos electorales. Y aunque no me lo crean, no somos de los más altos. Bueno, somos el cuarto, el quinto, si no me equivoco. Somos el quinto. El quinto estado con más alto, digámoslo así. Porque arriba de nosotros está la Ciudad de México, que tiene 23 o 24, tiene el doble de votantes que nosotros. No el doble de ciudadanos, más no el doble de habitantes, ojo con eso. Está también el Estado de México, está Puebla, incluso está Guadalajara y está Puebla. Somos como el quinto y el sexto. Incluso Puebla tiene más que nosotros todavía, más personas que puedan votar, más personas mayores de 18 años. Hasta ahorita es así el parámetro que se ha marcado, ¿verdad? Entonces, ellos representan a la ciudadanía y la ley dice que no debe haber menos de 2 distritos electorales o 2 diputados federales por cada estado. Hay lugares como Colima, que son muy chiquititos, pero aún así, si no llegan a ese 500,000, como quiera, tienen que tener mínimo dos diputados federales. Entonces, ante la federación, ante esa unión de 32 estados, ante esa unión de 32 lugares, lo que hacemos es dejar o nombrar a un representante para que ese representante nos represente a todos y tomen decisiones en favor de nosotros. ¿Sí? Entonces, yo nombro a mi representante que es mi diputado, va y sesiona sobre el tema. ¿Cuál es la función de ellos, de los diputados? Trabajar sobre la política interna del país y más allá de la política interna, sobre la acción ciudadana del país. O sea, están ellos trabajando, por ejemplo, sobre lo que viene siendo impuestos, todo lo que es el presupuesto económico, ya sea ingreso o egreso, o sea, aumentar costos e impuestos para recaudar más o en su defecto aprobar que el presidente en su presupuesto pueda gastar más o puede invertir más en lo que ustedes quieran. Entonces, esa es una de las tareas, es una de las funciones, principalmente es una de las funciones, hablar justamente de el presupuesto, son los que aprueban presupuestos. ¿Qué más hace el diputado? El diputado también, además de representarnos, son los que también gestionan recursos especiales para nuestra ciudad o para nuestro municipio. ¿Qué quiere decir esto? Es algo muy importante, señores, importantísimo. Es nuestro representante ante la federación. Es nuestro representante en esa cámara donde se toman las decisiones. Y debe de justamente gestionar recursos, gestionar dinero, ir con el secretario de Hacienda,
ir con las comisiones, oye, ¿sabes qué? Es que pues allá en mi municipio tenemos esta necesidad y tenemos esto y bueno, pues ¿cómo es si nos aportas una partida especial o nos das un presupuesto especial? O te hacemos una cotización y es cuando viene ya este asunto de dame la cotización, que no es cotización, es lo que se refiere a lo que es el gasto, que es la inversión que se va a hacer. Y bueno, ya se va trabajando sobre ello, sobre, bueno, qué se ocupa, no, pues maquinarias, materiales y esto para hacer una u otra obra. Entonces, esa es la función de nuestros representantes ciudadanos, ¿sí? ¿Qué más otra función hacen? Cambiar las leyes. Esto es importantísimo. Las leyes es necesario que estén cambiando. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian, porque lo que hoy es delito, lo que hoy hay un delito que hace 10 años ni nos hubiéramos imaginado. Y hace 10 años que tanto hace 2010. Y hay cosas que ni te hubieras imaginado que eran delito, que hubiera, es más, no te hubieras ni imaginado que existieran. Pero, pues ahora ya existen y ahora se convirtió en delito. Entonces tienen que cambiar las leyes y aumentar las penas severas o disminuir las penas en su defecto. ¿Sí? Hay veces que dicen, bueno, es que la ley así dice, pues sí, es que la ley así lo marca, la ley así lo dice. Entonces esa es la función de nuestros representantes ciudadanos que son los diputados. Otra función que hacen también es, en su caso o en su ocasión, si fuera necesario, aprobar nuevos estados en la República. Que en este caso han existido ya varias propuestas, no dos, en lo largo de la historia. La última, si no mal recuerdo, fue la de hacer un solo estado por ahí de Torreón y Gómez Palacio Durango, que era hacer el estado de la Laguna, porque decía la gente de Torreón, oye, es que si ocupo un trámite tengo que ir hasta la capital Saltillo, me sale más lejos, y dice la gente de Gómez, tengo que ir hasta Durango, entonces me sale más lejos, mejor hagamos un estado aquí nosotros. Quien ha ido para allá seguramente, o quien es de allá, si alguien me está sintonizando de por allá, sabe perfectamente que estamos ahí, que esos estados pues son vecinos, que es solamente un río el que los separa, que es como aquí Guadalupe y Monterrey, totalmente, pero pues son dos estados diferentes, dos jurisdicciones diferentes, dos incluso reglamentos o hasta leyes diferentes, porque pues justamente son dos aplicaciones diferentes. Entonces se intentó unificar un solo estado, bueno, no prosperó por una u otra cosa, porque hacer un estado pues no es nada más nos unamos y ya, es cuestión económica, es cuestión de planeación, producción, de organización y bueno, son muchas cosas, aparte de respetar usos, costumbres y todo ello. Entonces, bueno, es la función de nuestros diputados. La función de nuestros senadores, ¿cuál es? Encargarse además de la política externa, o sea, de los intercambios y convenios que tenga México hacia el extranjero y con empresas extranjeras. Además de ello es velar contra la corrupción y, ojo, aprobar los nombramientos que el presidente haga. ¿Cuáles nombramientos? Todos aquellos que vayan a combatir la corrupción, a manejar dinero y a procurar la justicia. Todos aquellos que son de corte delicado, de corte de lupa, digámoslo así, no lo dice la ley, lo digo yo. Todos aquellos que sean decir, a ver, esta dependencia o este funcionario o esta autoridad va a encargarse de perseguir la corrupción. Unidad de Inteligencia Financiera, que es de Hacienda, que es la que se encarga de recaudar fondos, o las fiscalías, ok, los propone el presidente y el Senado los termina ratificando o los termina desechando. ¿Sabes qué, presidente? Eso que tú me mandaste, que usted me mandó, pues resulta que esos candidatos no funcionan para esto, han de ser muy buenos, pero no tienen ni la mínima idea de qué estamos hablando. Se lo regresan al presidente y a ver, presidente, nombre otra terna, son de 3 en 3 según los puestos que se ocupen. Se ocupan, no sé, se renuevan 2 nuevos puestos. Bueno, a ver, mándame otra terna, mándame otros candidatos, porque pues estos que tú me estás mandando no tienen el perfil. Simplemente no funcionan para esto. Bueno, esa es la función de los senadores, porque el Senado representa en sí al Estado federativo, o sea, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Chihuahua, representan a cualquier estado, ¿sí? Representan a los estados que a fin de cuenta son aquellos que se van a encargar justamente de buscar y velar por lo mejor de la ciudadanía en general. Entonces el senador de la República representa al Estado. Por eso es electo por el Estado y por eso son 3 senadores por cada Estado de la República. ¿Sí? Los 2 que ganan, porque van en pareja siempre, los 2 que ganan, que es la primera mayoría, y en este caso de la pareja perdedora, los que quedan en segundo lugar,
van a agarrar al que esté encabezando la lista de los dos. Eso es lo que le llamamos la primera minoría. Entonces es la mayoría más la primera minoría. Son los 3 senadores. Ya después los 32, porque son 132 en total. ¿Sale? Y son 32 más 32, 64 más otros 32. O sea, son 32 por cada estado. Gana la pareja, son 64. Entra la primera minoría, otros 32. ¿Cuántos son ya? 96. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sigue? Otros 32, que esos representan a lo que le llamamos lista nacional, o que le llamamos al partido político. Y ahí entran ya los 100, perdón, son 128. Por ahí 3, 4 se me estaba yendo el número. 128 senadores y después ahora sí se completa la lista nacional. Los diputados son 500. Ya lo dije ahorita, son 300 distritos federados y los otros 200 entran por lo que le llamamos circunscripciones, que la circunscripción es la división territorial según los estados y según los habitantes. Es decir, esos 300 se dividen en 5 circunscripciones de 60. ¿Sí? Entonces la circunscripción 1, que siempre va a agarrar del norte hacia el sur, es Baja California. Baja California, las dos Baja Californias, viene Sonora, Chihuahua, llega hasta Zacatecas, si mal no recuerdo, y a partir de Durango, hasta Durango, y a partir de Zacatecas ya viene ahora sí la 2, que es donde está Nuevo León, donde estamos nosotros. ¿Sí? Por eso era una circunscripción que a lo mejor tenga muchos estados. Habrá una circunscripción como la Ciudad de México que tiene 2 o 3 estados nada más y es una sola circunscripción. O sea, nada más entre 3 estados suman 60 diputados federales. Y entonces, en esa circunscripción o en esos grupos, lo que se hace es decir, a ver, hay 200 diputados restantes. ¿Sí? Dijimos que 300 entran por mayoría, porque son los que ganan. Los otros 200 van a representar a una lista nacional, pero por circunscripción. Quiere decir, la circunscripción 1 tiene derecho a la quinta parte de esos 200. ¿Cuántos son? 40. Ahora sí, la circunscripción 1, así va a ser con la 5, La circunscripción 1 tiene 40, ¿ok? Tiene derecho a 40 diputados, que le llamamos plurinominal, que va a representar a su partido. Ahora sí, vamos a sacar el 100% de los votos y vamos a sacar el porcentaje que haya tenido ese partido en toda la circunscripción. No, pues sabes que en total tuvo el 50%. Ah, bueno, agarra 10 diputados de ahí. O agarra 20 diputados, que son la mitad de esos 40. Y así se va a ir con cada circunscripción. Eso se hace, señores, para poder hacer el contrapeso ciudadano. Para poder hacer esta acción en donde todos unidos estemos escuchando la voz de todos, estemos escuchando la voz de los diferentes sectores, para que no sea exclusivo un voto masivo, para que no sea un voto exclusivo por alguien, sino para que haya variedad y haya opinión de todos. Por eso es lo importante de nosotros decidir por quién votamos y ser responsables y conscientes, porque si no estamos dándole nuestro voto de manera consciente a alguien, estamos tal vez contribuyendo a que sea alguien que no nos haya escuchado o que no vaya de acuerdo con nuestras decisiones. Y si no queda, ojo con eso, si no queda directamente en el cargo, sí está sumando puntos porcentuales para poder darle a su partido a alguien que entre dentro de la lista. Ojo con eso, ¿sí? Entonces digo, ¿por qué digo ojo con eso? Porque tenemos que ver las dimensiones, tenemos que ver todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, es lo que les comento y es lo que les menciono sobre esta parte de cuál es la función de nuestros diputados, cuál es la función de nuestros senadores, ¿sí? Que son los poderes de la Unión. El otro poder de la Unión es la Suprema Corte. En esto no me voy a tardar mucho. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte es aquella que vera la Constitución. La Suprema Corte no es electa por pueblo ni por voto popular. Y qué bueno que no es electa por voto popular. Porque deben ser las personas y deben ser los estudiosos del derecho más capacitados y más preparados de nuestro país, que tengan carrera, que tengan mucho tiempo, que, o sea, cuando digo carrera me refiero a historia y antecedentes, que conozcan las bases del derecho internacional e histórico, que manejen no solo una ley y una constitución, sino que sepan los fundamentos y las interpretaciones para poder tomar las decisiones, porque ellos son los guardianes de la Constitución. Ellos son la Suprema Corte quienes en un momento dado, si es necesario, van a ser jueces entre la ciudadanía contra el gobierno. Y ha existido casos.
Han existido casos donde el presidente o el funcionario gobernante, no voy a decir quién para no dañar nombres, ha dicho, yo quiero hacer esto y porque yo soy la figura de autoridad tal, yo voy a hacerlo. Y la ciudadanía dice, no, espérame, o sea, estás violando mis derechos constitucionales, te quieres meter a mi propiedad o quieres llevarte mi propiedad cuando no es necesario, solamente porque tú quieres. Entonces se empieza a marcar y se empieza a decir, ¿sabes qué? Tiene que entrar a la Suprema Corte como jueces, el sistema judicial, a decir, no procede porque a fin de cuentas sí se está violando o no se está violando o se está respetando un derecho constitucional. ¿Y cómo quedan electos ellos? Los propone el presidente de la República y los avalan los senadores, los avalan por mayoría de las 2/3 partes, o sea, de los 128 senadores deben ser 2/3 partes, aunque los reglamentos del Congreso, tanto diputados como senadores, no se van por la cantidad del total, sino por la cantidad de los presentes. ¿Por qué? Puede ser que uno esté enfermo, esté internado, no esté presente, y no se va a tomar en cuenta su número porque pues se elevarían las cifras. Se toman en cuenta los que están presentes al momento, se ocupan 2/3 partes para ratificar a los ministros de la Corte, que son los que van a estar defendiendo la Constitución y salvaguardando y protegiendo a la ley y salvaguardando a la ciudadanía. Y algo que yo le voy a reconocer a la Corte de esta época es que estos ministros que están actualmente, de unos años para acá, han sido muy, ellos mismos se autonombran como el ala liberal, o han estado muy abiertos a que la sociedad pida nuevas cosas, a que la sociedad busque nuevas cosas. Por eso se han aprobado muchos temas como matrimonio igualitario, se han estado estudiando y debatiendo otros temas un poco dilémicos que a lo mejor hace 20, 30 años eran tabús. Los ministros de la Corte dicen, bueno, vamos a ver qué tanto garantiza la Constitución a favor del ciudadano. Porque antes se creía, mi gente, a quien nos escucha por aquí, se creía que la Constitución era el medio con el cual el gobierno oprimía al pueblo, o lo ordenaba, o lo metía miedo, ¿sí? Y ahora se sabe que la Constitución es el libro, o es el manual, fíjense la inversa, con el cual el pueblo le exige al gobierno y le exige a su autoridad que verdaderamente se haga el cambio necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución está de nuestro lado y está para garantizar los derechos de todos. Y en la Constitución es en donde se imprimen los derechos y los beneficios de todos y cada uno de nosotros. Por eso es importante conocer cuáles son los cargos, conocer cuáles son las tareas y cuáles son las atribuciones de todos y cada uno de ellos. Por eso quise empezar esta semana, este proceso electoral con este programa, aunque resumido al 70% yo creo, porque si me pudiera hablar aquí les hablaría mucho más. Les hablaría simplemente hablando con la Constitución para que viéramos cuáles son las bases constitucionales y profundizaremos en muchísimos más temas, ¿no? Porque luego me ha tocado escuchar gente que dice, bueno, pero es que el gobernador tiene que pedirle permiso al presidente. No tiene que pedirle permiso al presidente, tiene que sus funciones y sus atribuciones. Y como ven, y es esto justamente lo que pues tenemos que tener dentro de nuestra tarea, dentro de nuestras actividades a seguir. Así que hay que involucrarnos, hay que participar en la sociedad, pero hay que estar informados, porque si no estamos informados y si no sabemos esto se los repito, es de secundaria. En lo particular, yo hace unos 15 años aproximadamente, me estaban enseñando estos temas en la secundaria. Así que son temas de secundaria, son temas muy básicos que todos debemos de conocer. Mínimo lo básico, no los artículos ni nada de eso. Mínimo a lo mejor lo básico, las tareas de cada uno. Si no conocemos las tareas, si no sabemos qué es lo que le corresponde a cada uno, pues entonces vamos a estar perdidos como sociedad y no vamos a poder colaborar ni contribuir como debe de ser necesario. Involucrémonos, permitamos que nuestra sociedad y todos nosotros nos demos la oportunidad de tener un mejor espacio y una mejor convivencia y una mejor comunidad. Esto es Involúcrate, les agradezco mucho su tiempo y recuerden que en la Universidad Pedro de Gante tenemos una gran oferta educativa. Los invitamos a que vean nuestras páginas, escuchen nuestros programas y vengan a estudiar con nosotros. Soy Israel Alonso, que tengan muy buen día y los espero el próximo jueves a las 5 de la tarde. Que tengan buen día, gracias.